que estamos ahora. En este sentido, doctor, ¿qué cambios se da en la biodiversidad acuática de los ríos? ¿Dónde se construyen los diques y cómo se agravan estos efectos en un contexto del cambio climático? Bienvenido, doctor. Muy buenos días, saludos a también la audiencia que nos escucha por redes sociales o por la radio. La idea de, los temas de impactos que se suceden por los diques, tanto por el cambio climático en los ríos, son bastante amplios. Estos impactos en primera instancia, lo que tienen que... el primer impacto, digamos, que se consigue es el parar el flujo del río y por tanto se para el transporte de nutrientes. Generalmente los ríos tienen unas estructuras muy chiquitas llamadas nutrientes que estos agentes químicos, digamos, de la naturaleza son transportados a lo largo del río y se van a depositar en los fondos, se van a distribuir a lo largo de la columna del agua, toda el agua, para después nutrir microalgas u otros tipos de animalitos que están en el fondo, que se llaman, son macroinvertebrados bentónicos, es decir, son insectos que están en la parte del fondo del agua. Entonces, cuando uno hace un dique, lo que está es alterando, porque está cortando ese flujo, y se va a generar una mayor rápida sedimentación. Esta sedimentación que se va a generar es un acumulamiento de material orgánico que poco a poco se va a podrir también y va a cambiar la calidad del agua. Esa calidad del agua que se va a cambiar puede afectar también a los visitantes, como afecta el río general. Además que el dique también está cortando el flujo natural de paso de peces, que a pesar que no los vemos en algunos casos, todavía existen y esperamos que existan más tiempo. En términos de cambio climático, lo que pasa es que cuando hay temperaturas extremas o mayor cantidad de lluvia en unos momentos y sequías en otros momentos, como han pasado estos últimos años, lo que pasa es que este impacto se hace más grande a nivel del sedimento. El sedimento orgánico lo que está generando es un problema como de pequeña putrefacción a lo largo de esta parte del lecho del río, y evidentemente estos nutrientes no, en vez de llegar a vertebrados mayores como son los peces, llegan no llegan simplemente, sino se acumulan, y es cuando tenemos esa sensación un poco extraña de estar caminando en limo cuando estamos nadando dentro de los diques. Entonces, claro, sí hay impactos de los diques, parece que no fueran influyentes, pero sí los hay. Y claro, son acumulados con deforestación, cambio climático y otros problemas que suceden ahí. En este mismo sentido, ¿cómo afectan entonces estos diques que están acá en la provincia de Pastaza a la dinámica de los ríos? Porque son algunos ríos que están intervenidos, como el Tigre, el Pinto Grande, el río Pambay, el río Puyo también, que es parte. ¿Cómo afecta a la vida del río? O sea, el río ya está siendo afectado, ¿no? El río ya tuvo afectaciones previas por el cambio del uso del suelo, es decir, alrededor del río, antes de eso era bosque, ahora son fincas, en algunos casos es área urbana, como el caso aquí mismo de la ciudad del Puyo, o del dique Pambay exactamente, o del dique acá de Fátima, que ya está casi plenamente urbanizado, o el dique de Shell, o el dique de Veracruz. Todos estos 4 diques, digamos, tienen ese tipo de impacto. Y claro, algunos impactos son previos. El tema es que un dique genera un impacto mayor todavía, porque claro, cuando uno corta el flujo del río, como le dije, está cortando nutrientes. A veces la gente no es consciente de que esto es como la sangre en las venas que está llevando nutrientes, y si usted lo corta, esos nutrientes se quedan y la otra parte queda con menor cantidad de nutrientes. Estos nutrientes que se quedan evidentemente afectan a la productividad del río abajo, y me refiero a productividades a la cantidad de pescado que puede haber abajo, porque ya no va a tener los mismos nutrientes, por un lado. Por otro lado, también los peces necesitan esta migración, que se llama migración corta, o también migración lateral, porque es una migración que va a fomentar la reproducción de los peces. Los peces necesitan el estímulo del crecimiento del río, necesitan obtener ese estímulo
de tener mayor corriente en el río, muchos, la gran mayoría de especies, para poder hacer los procesos reproductivos. Es por eso que en este momento ahora están en reproducción los peces, y si es que pescamos dentro de unos 2 o 3 meses tendremos pequeños alevines, porque están en este momento en proceso de reproducción. Las crecidas de los ríos generan eso. Cuando usted tiene un dique, esta presión de crecimiento del río no se da. Entonces, como no se da el crecimiento del río, el río se permanece estable, no hay el estímulo para la reproducción. Entonces perdemos estímulo de reproducción por un lado y perdemos flujo de migración de especies por otro lado. Ambas están afectando la población de los peces, y evidentemente esta población natural, esta población silvestre va disminuyendo, va decayendo. Ahora, ¿a largo plazo piensa usted que se van a agravar los impactos de estos diques? A largo plazo, sí, evidentemente a largo plazo puede haber un mayor problema, porque si nosotros permanecemos los diques a largo tiempo, estas fluctuaciones de precipitación, o sea, de lluvia y de temperatura, que está volviéndose más extremo, lo que hace es que en los momentos extremos, especialmente de sequía y que está el río paralizado, no hay esos flujos, y esto corta un tiempo importante a las poblaciones silvestres que viven en estos ríos. Por otro lado, claro, el tema es que la naturaleza se va a ir adaptando, y algunos diques podrían, por ejemplo, acumular una cantidad grande de sedimentos y desaparecer con respecto al tiempo, pero habría que hacer los cálculos adecuados para ver en qué tiempo pasaría. No hemos hecho esos cálculos adecuados. Aquí en la universidad hemos trabajado con temas de calidad de agua en los diques, de disponibilidad de microplásticos, disponibilidad de mercurio también incluso en los peces, como contaminantes e indicadores, y evidentemente la carga del tema turístico, pero todavía evidentemente necesitamos conocer más a nuestros ríos, cómo están acá, pero sí están siendo afectados indudablemente. ¿Qué medidas urgentes usted recomienda, doctor? O sea, como medidas urgentes, generar un sistema de gestión de espacios acuáticos. Y un sistema de gestión de espacios acuáticos es decir, proponer tal vez qué diques no deberían existir, qué otros diques deberían tener, por ejemplo, sistemas de compuerta, cómo estos sistemas de compuerta deben ser manejados para liberar cada cierto tiempo estos sedimentos adecuadamente para que el río tenga ese flujo normal de nutrientes. Tener un sistema de paso para ciertas especies de peces, tal vez en el caso del río Puyo, que tenemos mejor evidencia, en el caso de la parte del dique de Veracruz, que sabemos que hay especies relativamente más grandecitas, de más de 20 centímetros, hasta de 30 centímetros, que son carácidos, pues promover qué es lo que está pasando con el tema de migración de estos peces, por ejemplo. Ahora, parece que no fue importante la vida de estos bichitos, pero estos bichitos lo que hacen es limpiar el mismo río junto con las carachamas, ¿cierto? Y aparte de que mantienen limpio y dan ese mantenimiento del río, pues logran que esos nutrientes que iban a ser lodo, que iban a ser sedimento, se conformen en materia viva, digamos, en forma de pez, y se acumulen de esa manera. Por tanto, sí, el río está vivo, y de esa manera tenemos que esos nutrientes que solo estarían ahorita haciéndose lodo, como digo, se convierten en pescado. Aparte que sería una alternativa desde el punto de vista alimenticio para la población, claro, es una alternativa también de cuidado y preservación del río, porque esos peces cumplen otras funciones como interacción con el ecosistema terrestre, en dispersión de algunas semillas, en dispersión incluso de algunos nutrientes, y mantener otras poblaciones de peces más grandes aguas abajo. ¿Usted cree que se puede tener o ser compatible el turismo con la conservación? O sea, hay algunos sitios que sí, o sea, es una pregunta complicada, y con una pregunta complicada hay una respuesta complicada, y es una respuesta compleja. Hay un capítulo digamos, de la biología o digamos, de la administración de recursos naturales que se llama estimación de capacidad de carga, y la estimación de capacidad de carga se basa mucho en los contextos donde se establece cualquier tipo de obra física, civil, y para cualquier tipo de actividad, sea turismo o sea actividad agropecuaria o sea actividad industrial. Entonces, esta capacidad de carga debería ser estimada y calculada
por ejemplo, en cuántos turistas pueden ingresar al río, a cuánta gente puede servir una infraestructura de este tipo. Y lo interesante acá es establecer todas esas bases de cálculo. Claro, si no hay esa base de cálculo y hemos construido sin ninguna base de cálculo, claro, van a pasar este tipo de impactos que ya estamos teniendo en este momento, con una disminución bastante grave de la fauna dulce acuícola, así se llama de los peces. Pero el problema es que esta fauna es la mayor afectada a nivel global. Mal de todos, consuelo de tontos, dice el refrán. Pero tristemente esto pasa en todo el mundo, porque todo el mundo hemos desconocido estos procesos, específicamente con diques, pero también en algunas partes del mundo, como en Francia, incluso en Estados Unidos, en partes de Europa, ya se están destruyendo algunos diques para hacer que haya ríos libres. De hecho, hay un movimiento grande a nivel científico y a nivel del activismo que se llama ríos libres, justamente porque los flujos cortan esto. Y claro, desde el punto de vista turístico, el turismo puede ser compatible, pero también siempre y cuando el turismo sea consciente de donde está haciendo su visita recreativa, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en algunos sitios, tristemente me consta acá en el Cantón Pastaza, aquí en la provincia, de que algunos turistas han llegado acá y no han tenido el cuidado adecuado de nuestro patrimonio natural, y además de eso que tristemente tampoco hay una contribución económica desde su visita. Entonces tenemos que ir mediando a reflexionar sobre cómo vamos influyendo sobre el turismo que nos visita, por un lado, para tratar de que sea más consciente con el patrimonio natural que lo está receptando, pero por otro lado también que pueda ser generosos desde el punto de vista económico, para de que al menos el impacto que ha generado valga la pena, porque hay que mediar también entre contribución económica e impacto ambiental. Sí, seguro no estamos en la capacidad hoy en día de poder decir que Pastaza puede prescindir de todos los diques que se han construido, porque evidentemente es una inyección importante de capital, importante de trabajo que se va a dar justo en estos días previos de carnaval. Pero por otro lado también hay que ser conscientes de que no podemos estar viviendo cada rato de impactar en la naturaleza.